Pues muy buenas tardes a todos los espectadores de Telemedina Canal 9. Pues nos encontramos aquí en pleno verano, con calor, pero también con fiesta. Con fiesta y sobre todo con muchas actividades. Y hoy tenemos el gusto de que está aquí con nosotros Carlos Mangas, el alcalde de Alaejos, que le hemos hecho que pase un poquito de calor en el coche, aunque estamos cerca, pero ha tenido el ofrecimiento de estar con nosotros. Carlos, muchísimas gracias. A vosotros por invitarme. Muchas gracias. Bueno, pues hoy vamos a hablar de muchas cosas de Alaejos. La historia es que como te vendes tan poco, pues se nos juntan muchas cosas de Alaejos, porque lo primero que tengo que decir, bueno, primero tengo que darle la enhorabuena. Carlos ha sido reelegido, ha sacado un resultado en su municipio muy importante. Digo yo que algo tendrá el agua cuando la bendice. Hombre, pues sí, estamos contentos por el resultado electoral que hemos tenido, que hemos subido un concejal. Hemos pasado de 6 a 7 y tenemos 7 concejales a 2 del Partido Popular. Por lo tanto, ¿qué más podemos pedir? Un 7-2. Bueno, pues lo que le van a pedir es que siga trabajando como hasta ahora, que es lo que me imagino que le va a pedir el pueblo. Hombre, probablemente lo que ha premiado el pueblo es la voluntad de servicio y la voluntad de trabajar por el pueblo sin distinción y con ganas y con ilusión. Bueno, pues hoy tenemos aquí porque, claro, vamos a hablar de las fiestas, pero antes de hablar de las fiestas tenemos muchas cosas de las que hablar, de algunas que ya han pasado y de muchas que van a venir antes de las fiestas, porque de aquí a las fiestas van a suceder muchas cosas en Alaejos. Lo que sí que hemos tenido es una feria de artesanía ya. ¿Qué tal ha estado la feria, que ha sido el sábado pasado? Bueno, pues muy bien, muy animada, muy concurrida de público, de gente. La hemos hecho en un paraje que lo hemos hecho muy poquitas veces, que es el Foso del Castillo, con lo cual el entorno, pues al haber árboles, vegetación, era pues con estas temperaturas más de agradecer que a lo mejor en la Plaza Mayor. Unos años lo haremos en un sitio, otros en otro, y ha estado pues muy bien, muy divertido y muy entretenido. Y lo que sí que está teniendo mucho éxito y nos está llamando muchísimo la atención son las visitas teatralizadas. ¿Qué experiencia la gente? Bueno, pues estamos representando ahora mismo se están visitando los túneles del castillo, sus bodegas, sus elementos que tiene estructurales que se han ido descubriendo, pero relacionado todo con uno de los hechos históricos más importantes para Castilla y para Alaejos, que fue la primera derrota comunera. Entonces allí lo que representamos es el asedio del castillo durante 3 meses por las tropas de Juan Bravo, y el alcaide dentro de la fortaleza con 50 hombres, pues cuentan un poco la historia personal de cada uno, de cómo atacan, de cómo aprendieron los del castillo al tundidor Bobadilla de aquí de Medina del Campo y cómo le ahorcaron. Es decir, es una historia un poco curiosa, muy desconocida, pero un hecho muy relevante en toda la historia de Castilla. Llevas ya unos años que has apostado por el turismo, sobre todo por el turismo histórico, con las visitas teatralizadas, se renovó el castillo, se ha dejado todo aquello dentro de lo que hay. Se le está dando un poco, en estos últimos años, la historia que de verdad tiene Alaejos, porque la historia de Alaejos es muy profunda, muy larga y tiene mucho que contar, pero durante estos años has hecho mucho hincapié en poner en valor la historia de Alaejos. Hombre, porque Alaejos lo que tiene principalmente es arte y es historia. Entonces lo que hemos hecho eran cosas muy olvidadas, que no se daban importancia, que estaban desapareciendo, como es el castillo, todas sus ruinas. Y todo esto, pues ¿cómo lo pones en valor? A través de un itinerario turístico o de un circuito visitable que pueda hacer y pueda ser medio de conocer nuestra propia historia y la historia de Castilla, que grandes hechos y que han cambiado la historia tanto de España como de Castilla en su momento pasaron en Alaejos, pasaron en esa fortaleza, en sus iglesias y en el término municipal de Alaejos y de los pueblos limítrofes. La gran pregunta es, ¿te está acompañando? Porque claro, estás poniendo la primera piedra de algo que es el turismo histórico, el turismo, vamos a decir, un poco de calidad, un turismo que busca información, que busca esa parte de la historia. ¿Te está acompañando la parte de la hostelería, de los bares? ¿Lo estás empezando a notar? ¿O dices, voy a hacer hincapié y al final acabarán llegando, acabará el resto tirando también? La parte privada, por decirlo, que en eso el ayuntamiento no tiene ninguna... Pues en eso ponen sus medios, ponen su granito de arena, pero nos gustaría que fuera más, porque al fin y al cabo el turismo en lo que redunda generalmente es en la hostelería. Es
decir, el beneficio principal de todo esto, aparte de conocer la historia, de ser un elemento transversal de cultura y de todo esto, pues en la economía principalmente donde más se ve reflejado es en la hostelería local, en sus bares, en sus terrazas, en sus restaurantes. Por lo tanto, la hostelería sí debía de acompañar un poquito más. No digo yo que el esfuerzo no sea menor, pero debían de acompañar un poquito más para que todo fuera mucho mejor y fuera menos sacrificio personal de los que integramos el ayuntamiento y sea todo un poco más compartido. Pues además hoy has inaugurado una exposición que se llama Enredados, que tiene que ver mucho con la historia militar. Pues sí, hoy hemos inaugurado a las 8 de la tarde con presencia de la subdelegada del Gobierno y autoridades militares de la Guardia Civil y alcaldes de la comarca, que se les ha invitado, una exposición del sargento Julio César Presencio, que tiene todo tipo de indumentaria militar, desde últimos del siglo XVIII hasta nuestros días, con sobre todo atavíos de cabeza, elementos de paracaidismo, de todas las unidades militares habidas y por haber. Una exposición muy completa, muy bonita y que recordará a mucha gente los días de Mili y todo aquello que tiene que ver con el ejército español, con sus distintos, el de tierra, el del aire, la marina, etcétera, que invito a todo el mundo que puedan ir a verla porque merece la pena esta exposición que nos ha dejado este sargento de ¿Dónde está Valladolid. ubicada? En el Teatro Municipal. En el Teatro Municipal. Yo cuando le estoy preguntando a Carlos, hay muchas cosas que me salto, porque hay deportes, hay frontón, hay para niños, quiero decir, hay muchísimas actividades. Yo me imagino que la gente de Alaejos, no sé si tiene mucho estrés, lo que tengo que ver es que preguntarle a los funcionarios del ayuntamiento, porque si estuviera leyendo toda la programación que hemos empezado desde el 5 de agosto, que es desde cuando tengo, hasta ahora estaríamos hablando pues de deportes, de niños, aparte de las visitas, marcha ciclista, de muchísimas cosas. Cada día se fomenta más los veranos turísticos, ¿no? Claro, nosotros ya hace 16 años cuando empezamos a hacer esto, el verano turístico, el verano cultural, donde todo el mes de agosto y alguna actividad de julio, pues la recogemos en el programa de fiestas y metemos todos los fines de semana, viernes, sábado y domingo, desde el cine de verano, actuaciones de teatro de calle, que apostamos mucho, y luego las recreaciones, todas las cosas que podéis ver ahí en el programa, que ahora iremos viendo, y que la gente participa mucho y hace que vaya mucha gente de los pueblos limítrofes y de toda la comarca a pasar allí el fin de semana, a ver las actividades, con lo cual es algo muy bueno y muy potenciador de que nuestros pueblos, aparte de que crecen de por sí en la época estival, que crezcan todavía más. Hay una cosa que fue una apuesta, que fue el concurso internacional de estatuas, fue una apuesta y estamos en la 7ª edición. Parece que fue ayer cuando se puso en marcha, pero se ha ido consolidando y cada vez tiene más auge, cada vez llega más lejos, cada vez se conoce más, una apuesta decidida, pero que con el tiempo está dando sus frutos, ¿no? Cuéntanos un poco cómo es. Bueno, pues esto es una apuesta de acercar el arte urbano al medio rural. Fue una apuesta que hicimos hace 7 años, como bien dices, sin saber muy bien cómo iba a trascender o qué iba a pasar con ella. Y ahora mismo es un éxito total porque es de las pocas muestras o concurso de estatuas humanas que hay en toda Castilla y León, con lo cual invito a todo el mundo que vaya a verlo. Nosotros contamos, la verdad, con muy poquita ayuda en este aspecto por parte de otras cosas, cuando trae mucho turismo a toda la comarca, de toda la zona, y es un hecho pues muy novedoso porque ya te digo que es de lo poco que hay en toda Castilla y León, salvo las 4 estatuas que ahí podemos ver en las capitales de provincia, y esto está aglutinado en una tarde, donde las calles, el casco histórico de Alaejos se llena de estos participantes y se puede pasar una tarde muy agradable, pues tomando algo en las terrazas, viendo las estatuas humanas, viendo sus movimientos cuando les echas la propina y estas cosas. Pues sobre todo es muy novedoso. Está muy bien y es muy entretenido. Es muy novedoso. Y luego, bueno, el lunes tenemos ya la concentración de peñas en la Plaza Mayor, que es donde colocan la bandera. Sí, ¿Lo hace cada año una peña? Colocamos la mariseca. La mariseca es un toro de metal que solo se pone, yo creo, en el Ayuntamiento de Salamanca, capital, y en Alaejos, me parece, con tal nombre y eso. Indica que ya tenemos ganadería, que ya tenemos toros
y que se aproximan las fiestas populares. Se coloca con el mismo sentido tanto en Salamanca como en el Ayuntamiento de Alaejos, y lo que hemos puesto de moda es que se hace una charanga con una peña que la porta, la Mariseca, y luego es la encargada de colocarla en el balcón más alto del Ayuntamiento hasta el día que se retira, el 10 de septiembre, que se retira, dando fin a las fiestas patronales y a los actos taurinos. ¿Y esa tradición es porque antiguamente se colgaba cuando ya compraba los toros? ¿Viene de ahí? Viene de ahí. Generalmente la tradición era que el 15 de agosto ya tenían que estar comprados los toros, por lo menos vistos y ojeados y decididos. Y ya cuando se había hecho esta labor, pues se colgaba lo que es la Mariseca en el balcón, diciendo, se cuelga generalmente con una divisa de la ganadería, un lazo verde o tal, el que sea la ganadería de ese año, indicando ya tenemos toros y son de esta ganadería. Bueno, el martes, que hay que recordar que es fiesta, hay hay concurso de pinchos y hay para una marcha para la lucha contra el cáncer, también esa parte solidaria. Recordamos que el 15 martes es fiesta y van a poder disfrutar de esos dos eventos. Y luego, algo que van a tener siempre, quiero decir, hemos contado las visitas teatralizadas como si fuera algo que está hecho. Las visitas teatralizadas siguen continuamente. ¿Y cómo reserva la gente las visitas? ¿Para hacer las visitas en turismo, en grupos? Expliquémosle un poco cómo puede reservar alguien que nos esté viendo ahora o que nos vea a través del canal de YouTube y nos estén viendo de Madrid. ¿Cómo reservo? ¿Quiero hacer una visita teatralizada yo en Alaejos? ¿Cómo lo hago? Bueno, pues tenemos fechas concretas porque, claro, los actores y tal tienen que tener la disponibilidad de poder hacerlo, pero cuando las vamos anunciando, pues llamar a la oficina de turismo y reservar. Hacemos grupos de 30 a 35 personas porque los túneles, los pasadizos y estas cosas que llama tanto la atención a la gente y que les gusta tanto, pues son reducidos y tampoco puedes meter un número de 100 personas, sino grupos de 30 a 35 donde los actores puedan actuar y interpelar al público y participar con ellos y al mismo tiempo escuchar lo que es la historia, porque es una historia en verso, con lo cual atrae mucho a la gente el poder escuchar en verso toda una historia que sucedió allí entre los pasadizos. Bueno, seguimos teniendo, el sábado tenemos el día del alaejano ausente, tendremos discomovidas, pero llegamos también a un plato fuerte que va a ser el sábado día 26, que es la recreación histórica de la llegada y el encierro de la reina de Castilla, doña Juana de Aves, en el castillo de Alaejos. Evento que se empezó ¿hace cuánto tiempo se empezó este evento? Pues yo creo que ya empezamos hace 12 años o 14, por ahí. Yo creo que en la primera legislatura que entré de alcalde, en el segundo año lo empezamos a hacer. Otro de los eventos que ha ido cogiendo muchísima fuerza, muchas veces cuando hablamos de ese tema, es decir, es la perseverancia, el ir creciendo, empezar con algo, ir sembrando y cuidándolo. Claro, está mucho mejor cada año, ha ido mejorando, pero se ha convertido en un evento muy importante, de verdad. Yo le recomiendo a todo el mundo, que el que no haya podido estar allí, que vaya, pero quiero que sea de boca del alcalde y que nos cuente un poco cómo es el evento. Bueno, pues el evento es la llegada de la reina de Castilla a un encierro en el castillo fortaleza de Alaejos. Se hace un desfile con la llegada de la reina desde la iglesia de Santa María por todo el centro del pueblo, de la villa, hasta llegar al castillo. Y en el castillo es una representación teatral donde se cuenta pues el encierro, la llegada, el enamoramiento que tiene esta reina de un contramaestre del castillo, con el que pasea y tal, y es un poco un guardaespaldas, una cosa así, se enamora, y al enamorarse, pues se queda embarazada de mellizos, hecho que hizo que el rey, en vez de nombrar heredera a su hija, que tenía primera con la reina, nombrara a su hermana Isabel la Católica. Entonces este hecho fue el decisivo para que en la historia de España pasara de ser la Casa de Avis y las descendientes reinos de Castilla, el rey reina de Castilla, a ser Isabel la Católica. Es decir, los amores que hubo en Alaejos fueron el hecho que Isabel la Católica fuera reina de Castilla y no fuera Juana la Beltraneja, la hija de Juana de Avis.
Parece que no, pero estamos hablando de cambiar el mundo. Sí, estamos sí, hablando sí, del sí. descubrimiento de América, estamos hablando Sí. de lo que supuso Isabel la Católica y estamos hablando de lo que supuso verdaderamente la parte de la hispanidad, que son hechos que realmente son muy bonitos y sobre todo, no entiendo por qué, y esto ya no es una pregunta, sino que quizá un debate en el aire, con la rica historia que tenemos, la ciudad de Lejos históricamente fue una de las más importantes de Castilla, hay que recordarlo, pero históricamente todos los pueblos, o muchos de los pueblos, por decirlo de alguna manera, tienen una historia muy rica y que no sé si no hemos sabido explotar bien o que estamos empezando a explotar ahora. Estamos empezando a explotarlo y estamos empezando a conocerlo, porque yo por mi propio pueblo reconozco que toda esta historia la desconocía, la inmensa mayoría de la gente del pueblo lo desconocía durante todo el siglo XX, lo han desconocido totalmente. Nunca se supo que allí fue la primera derrota comunera, que el castillo estuvo asediado durante 3 meses resistiendo los embates de Juan Bravo. No se conocía que allí estuvo la reina de Castilla encerrada y que ese hecho de su enamoramiento con uno de allí se hiciera que hubiera una reina u otra que cambiara el mundo, como tú bien has dicho. Con lo cual, ya te digo que es dar a conocer a los propios lugareños, a los propios vecinos, nuestra propia historia y al mismo tiempo apostar por un turismo rico en la historia, que es lo que podemos ofrecer, porque no tenemos playas, no tenemos sol, no tenemos discotecas donde ir a lucirnos, pues tenemos que explotar nuestro turismo con lo que tenemos, que es un turismo cultural y de ocio de una manera más cultural, por así decirlo. Bueno, y de ahí ya, aparte tenemos todos los fines de semana, siempre hay algo todos los fines de semana, hay que decirlo, para hasta llegar a desembocar en las fiestas, que las fiestas entraríamos en septiembre, coinciden con las fiestas de Medina del Campo, van a coincidir con bastantes fiestas. La verdad es que, bueno, somos tantos pueblos que algunas tienen que coincidir. Vamos a hablar un poco de las fiestas, porque realmente la fiesta como tal, ¿qué día empieza? Bueno, pues la fiesta empieza la víspera, que llamamos allí, el 7 de septiembre. 7 de septiembre es el día grande, por así decirlo, aunque la patrona es el 8. Porque la proclamación la tenéis, pero la tenéis el 1 de septiembre, la proclamación de guardesas. El sábado 2 de septiembre. El sábado 2 de septiembre nosotros hacemos un pregón un tanto más institucional que en otros sitios. En otros sitios es más festivo, más folclore, de peñas, de esto. En el nuestro es muy institucional, muy de no sé cómo decirlo, pues es institucional, es un pregón serio. Entonces se proclama las reinas, da el pregón, en algunas ocasiones hemos tenido homenajes a ciertas personas que se merecían un homenaje de la villa o del pueblo por su labor en él. Es decir, que tendemos a un pregón más serio que... ¿El pregón dónde es? En la Plaza Mayor. En la Plaza Mayor. En la Plaza Mayor. Y bueno, ya a partir de ahí ya nos iríamos a la parte fuerte, aunque esto es importante, como bien dice Carlos, es muy importante porque es una parte muy simbólica, el nombramiento, el pregón con el nombramiento de las damas y guardeses. Y ya nos vamos casi aparte de que durante todos esos días va a haber el día 2, el día 3, el día 4, el día 5, realmente el plato fuerte entraríamos el jueves 7. Primero, hablemos de toros, porque estamos en tierra de toros. ¿Cuántos toros habéis comprado este año? Uy, pues muchos. Tenemos pues encierros casi todos los días, lo que es el fin de semana y el día de la fiesta, la patrona, concursos de cortes, encierros por las calles. Pues eso, que el toro es un elemento principal en las fiestas de cualquier pueblo y en Alejos no podía ser menos, que tenemos toros para dar y tomar. ¿Cuántos habéis comprado al final? Pues me parece que son 15 o 16. 16 toros. Bueno, lo primero que hay que decirle a la gente, prudencia, somos gente de toros, gente de fiesta, lo primero prudencia y que tenga suerte. Vamos a ir hablando un poco de la parte de la fiesta. Se arranca el jueves 7, el izado de la bandera, vamos a tener lo de vísperas de la cofradía de pastores, que no sé un poco el cambio de la vara de mayordomo, explícame eso. Bueno, pues la cofradía de pastores es una de las cofradías más antiguas que hay en la provincia de Valladolid probablemente. Es una cofradía de 1400 y pico, es muy antigua, será de las más antiguas que hay en toda la provincia. Y es de pastores, es decir, los pastores
Al poco tiempo de aparecerse la Virgen, 1490, que se apareció la Virgen en 1490, a los pocos años, a los 2 años, a los 3 años, fundan lo que es la Cofradía de la Virgen, pues para honrarla. Y la Virgen pues no tiene como otros cofrades que se apunta a quien quiere, no, esto es generalmente hijos y nietos de pastores con ovejas. Pastores de verdad. Pastores de verdad, los que han sido siempre, vienen de familia de pastor, y pasan la vara, hacen un acto muy bonito, que suben a la ermita, antes en carro, ahora con un tractor, o andando y tal, con la música, y allí hacen unas palabras, unos rezos y unas cosas típicas, donde cambian de pastor con la vara de mayordomo, por así decirlo, de uno a otro. Y luego, bueno, ese día tenemos, aparte del desfile de peñas, vamos a tener el primer concierto. Alejo siempre ha sido buscando, dentro de la capacidad económica que tiene, siempre ha buscado, Carlos siempre ha buscado alguien que tuviera nombre, por lo menos que tuviera nombre y que llamara la atención, y cuando dijera el nombre que se conociera. Exacto. Y en este caso, pues son la parte de los chunguitos las 2 personas que quedan vivos, que es el concierto de él a las 11:30 del sábado, si no me equivoco. Sí, van a Alhazán y luego... Perdona, el jueves digo, del sábado. Sí, el jueves, del primer día, el día 7. Jueves, el día 7 por la noche, sí, el día 7 por la noche tenemos lo que es la tradición de la quema de las carretillas, y luego antes tenemos el concierto de Alhazán con su tío Chunguito, no me acuerdo ahora cómo se llama, el más bajo de ellos. Sí, Juan Salazar Chunguito, que se separó de su hermano, y llevan un concierto muy bueno de cerca de 2 horas con sus sobrinas Alhazán. Entonces, entre los dos, pues hemos llevado esto porque gusta mucho la música, el rumbeo y eso en la zona de Alhaejos, y por lo tanto siempre apostamos por gente con un poco de nombre y que guste. Bueno, y el viernes tenemos, para todos aquellos de los toros, tenemos el primer encierro. Un encierro urbano con 4 novillos a las 8 de la mañana, y después se sueltan en la plaza de toros. ¿Qué voy a decir de los toros? ¿Qué voy a decir del encierro? Lo único que eres de los pueblos, para ser urbano, que más pronto los suelta, a las 8 de la mañana. Claro, es que es una tradición, porque luego vamos a la ermita. Entonces, si no entraban los toros, si no se tardaba, pues de toda la vida es a las 8 de la mañana, porque anteriormente a las 8 tenemos la diana, que despierta a todo el mundo para terminar en el encierro, y del encierro pues ir a cambiarte, ducharte y a la ermita, y a poner a los porque a las 12 es la misa y luego la romería hacia la ermita. Exactamente, se hace la romería allí en la ermita, poniendo a los niños en las andas, y entonces por eso es la premura del encierro tan pronto, a las 8 de la mañana. Bueno, luego habrá concurso de cortes por la tarde, y si el tiempo no lo impide, que esto hay que decirlo, fuegos artificiales. Y digo si el tiempo no lo impide, porque alguna vez, por los temas de las olas de calor, no se han podido hacer, y que la gente lo comprenda, no es porque alguien quiera o no quiera, claro, sino algunas se han prohibido, y sobre todo los que pillan en esta época. Septiembre ya... Esperemos que no haya olas de calor, que no haya calor, que haga bueno, pero que no haga este calor. Sí. Y entonces los fuegos artificiales pues están un poco también a que la Junta pues determine el nivel de alerta para fuegos y cosas de estas, para poder ver si se pueden hacer o si no se pueden hacer. En principio creemos que en septiembre, el día 8, pues se podrán hacer. Alejos es muy aficionado a la pirotecnia. Sí, nos gusta, sí. Mira, de hecho hay una cosa que no puede faltar, que son lo que son las carretillas. Las carretillas son, ¿cómo te explico yo? Pues fuegos artificiales que se ponen en un palo dando vueltas. Sí, la carretilla de fuego. Y que se han puesto todo desde últimos del siglo XIX, todo el siglo XX, y que terminan en Alhaejos soltando una capilla con fuegos con la imagen de la patrona, de la Virgen de la Casita. Y luego el sábado, bueno, con fuegos artificiales, luego habrá una macrodiscoteca Escarlata en la Plaza Mayor. Yo creo que esa ya es muy conocida por todos. Escarlata tiene ya más fama que los chunguitos. Ya me la piden, es otro tipo de público el que le pide, pero Escarlata ya lo piden las reinas y esta gente más que... Y los chunguitos lo piden los padres. Esta ha sido una petición especial de las reinas y de la gente joven, sí. Escarlata y la otra, la selvática, son la gente joven que están que
Pues ilusionaditos con estas dos orquestas. Y luego, bueno, pues el sábado ya tendremos la tercera diana, el encierro ya a una hora, para aquellos que no les guste madrugar tanto, a las 11:30, tendremos el encierro con 4 novillos y, bueno, luego me imagino que después de cada encierro, suelta de toros en la plaza. Soltamos un toro de prueba, como es tradicional. Sí. ¿Uno solo? Uno. Muy vale, si no, con 16 no hacíamos nada, con uno y sobra. Luego, bueno, va a haber una novillada de la Escuela Taurina de Salamanca con 4 novillos. ¿Está perdiendo tradición o los pueblos sigue respondiendo el público a estos eventos? Bueno, vamos a ver, están perdiendo fuelle un poquito, pero generalmente porque son espectáculos muy caros. El toreo gusta, pero claro, el organizar una corrida en un pueblo como Alaejos, con alguien que tuviera un poquito de nombre o eso, no baja de los 20.000 euros o 25.000 euros. Entonces, la entrada, ¿qué entrada tienes que cobrar? Claro, para eso cualquier aficionado a los toros se va a Valladolid, que va a haber figuras de primera línea y no a un pueblo como nosotros. Entonces, lo que estamos optando es por dar una oportunidad a esta gente joven, porque la entrada es gratuita en esta novillada de la Escuela Taurina, y damos una oportunidad a los chicos para que puedan tener su novillo sin tener que pagar en muchas ocasiones si quieren torear, y al mismo tiempo acercamos este mundo del toro más serio a la aficionada y a todo el mundo en el medio rural, sin necesidad de hacer grandes sacrificios económicos, ni el ayuntamiento y por su parte el público en general. Bueno, pues hay que recordar que luego a las 11, como arranque ese de noche, tenemos otro encierro a las 11 de la noche, otro encierro urbano y luego la macrodiscoteca Mozart. A mí ahí me pillan, son los jóvenes, porque cuando no sé el tipo de macrodiscoteca que es, pero no sé si es porque ya son los chavales los que nos piden los DJs. Cuando te piden DJs y macrodiscotecas, sí, ya tienes que hacer caso a lo que te digan. Sí, porque la verdad es que nosotros estamos muchas veces en estas cosas un poco perdidos, entonces ya te digo que estas orquestas de Escarlata y la otra que están tan de moda, pues es lo que te pide sobre todo la juventud. Y luego el domingo 10, quizás el encierro más importante de todos, dado que es un encierro que va a caballo, que es, bueno, no sé, la gente que ha ido al recorrido muchas veces, no sé si vosotros tenéis más o menos un recorrido fijo, pero también como depende de los sembrados que haya, pues es un poco complicado. Prácticamente es el mismo recorrido que todos los años, es decir, el mismo término hasta llegar al municipio, porque es la zona donde mejor se les encauza a los toros para poder que lleguen al municipio, y va muchos caballistas de las localidades limítrofes, de todo el entorno, con lo cual hay un ambiente muy sano, muy divertido. Luego, después del encierro, también hay un encierro de vaquillas, con lo cual es una mañana de mucha gente, de mucho caballista y de mucha diversión en bares, peñas y locales. Es el día que más se usa. Luego seguiré un poco con los toros, pero te iba a hacer una pregunta. Ya hay algunos pueblos, hemos visto en Iscar que hemos tenido algún percance, estamos hablando con otros pueblos como Pozaldé, que ha tenido que coger gente de seguridad, estamos hablando de pueblos pequeños realmente, Villaverde tuvo que coger gente de seguridad. Un poco a Alaejos no se le conoce ningún percance, pero ¿ya estáis preveyendo este tipo de masificación de gente que va y tomando alguna medida? ¿O pues, de momento? De momento no hemos tomado ninguna medida, esperemos que no pase nada, nunca pasa nada. Alaejos siempre ha sido un pueblo muy, muy tranquilo, aceptando a todo el mundo, huimos de todas estas cosas de peleas y de cosas así, es decir, es un pueblo muy, muy liberal, muy respetuoso, que nunca hemos tenido ningún tipo de problema de esto. Esperemos que toquemos madera, que este año sea igual que todos los demás, pasándonoslo bien, divirtiéndonos, un pueblo muy, muy unido hasta actualmente en los últimos años, con lo cual esperemos que se pasen unas fiestas muy tranquilas, de mucha diversión, pasándonoslo bien y es lo importante. Bueno, para los que hayan tenido poco en el encierro a caballo, sobre todo los del pueblo, le van a sacar luego un encierro de vaquillas urbano, que, bueno, el Sport no tiene a lo mejor ese empaque que el toro, pero son muy divertidos. Quizá la gente se lo pasa muchas veces mejor en estos encierros de vaquilla que en el tema de los toros. Luego, a las 6, encierro 12, toro del Caño. Explícame. Sí, bueno, pues es el toro que llamamos del Caño, es un señor toro ya, un toro que se suelta desde un cajón, el típico toro del cajón, que es para terminar ya las fiestas. Le soltamos en el recorrido tradicional
y nada, es un señor toro que hay que tener precaución y disfrutar de él con el debido sentido y con la debida precaución. Bueno, pues yo creo que tienes unas fiestas tremendamente llenas de actividades. Nadie te va a decir nada, pues ya muchísimos años preparando fiestas. Creo que son muy completas, creo que tenéis desde el mes de agosto, la verdad es que Alaejo sorprende por todo lo que hay. También en julio, lo que pasa es que en julio a lo mejor no hemos tenido, ha sido un mes más de entre elecciones y elecciones, hemos tenido menos contacto con los veranos culturales, pero les puedo asegurar que hoy en esta tierra que es la nuestra, que es todos los pueblos de la comarca, y en especial en este caso que estamos hablando de Alaejos, tienen una cantidad de actividades que de verdad sorprenden, y sobre todo enhorabuena por haber apostado por cosas que empezaron a lo mejor como un pequeño experimento, pero hoy en día son eventos que yo creo que son muy importantes y cada año lo van a ser más, como el concurso de estatuas, como la recreación histórica. Ahora espero que se pueda seguir con las visitas teatralizadas, porque yo creo que eso va a ir a más. Sé el trabajo que conlleva, pero es verdad que poner Alaejos donde lo estáis poniendo todos los vecinos y tú en cabeza de todos los vecinos, es un placer y es un placer poder contarlo. Nada, a ti darte las gracias por darnos esta oportunidad e invitarte a ir a verlo cuando quieras. Tienes que ir a hacer con las cámaras, ir a hacer una grabación de las... Te prometo que voy a hacer una visita teatralizada con las cámaras para que la gente pueda ver. Y sobre todo, para todos aquellos que conozcan la historia de Alaejos, que muchas veces parece que son historias, son historias tan importantes que dieron forma a lo que está ahora la hispanidad, dieron forma a muchísimas cosas, y Alaejos era una de las ciudades más importantes de España en aquella época, y por eso tiene tanta historia detrás. Desgraciadamente no se pudo conservar todo lo que nos hubiera gustado por otras épocas, pero ya desde unos años para acá lleva un proceso de conservación importante, que sé que estás haciendo un esfuerzo porque el patrimonio de Alaejos esté en plena... Que por cierto, las iglesias están perfectas ahora mismo, no tienes que reivindicar nada. Sí, no, tenemos que reivindicar con las iglesias, hay que reivindicar mucho. Tenemos la Torre de San Pedro, que todos los días tenemos que esquivar algún ladrillazo, o sea que hay que reivindicar. Carlos, pues muchísimas gracias por haber estado aquí. A vosotros por invitarnos. Y ahora vamos a estar con la parte de la juventud, que va a ser la que nos cuente, sin que lo diga Carlos, decir, pues nos hubiera gustado que nos hubieras traído. No se lo pierdan, continuamos en Telemedina Canal 9.